Muy buenas. En la clase anterior hemos visto por encima todas las herramientas a las que le daremos importancia dentro de esta sección. Hoy vamos a ver, en concreto, las estrategias que tenemos para poder ser eficientes, ahorrando recursos y a su vez consiguiendo sobrevivir. Bueno, la primera estrategia ya la vimos en profundidad en las clases de la atención. Es la atención selectiva. Como ya dijimos, este tipo de estrategia nos sirve para invertir los recursos en aquello que nos llama la atención o donde queremos nosotros realmente dirigirla. Continuamos entonces con los esquemas y los ejemplares, que sirven para reducir el trabajo, para reducir operaciones utilizando conocimientos que ya tenemos de antes. Estos conocimientos, como pasa con la memoria a largo plazo, pueden ser semánticos, porque son conceptos y conocimientos organizados, que en este caso serían los esquemas, y pueden ser episódicos, acontecimientos que nos ocurren, sucesos que hemos vivido, de donde sacamos los ejemplares. Entonces, los esquemas, son un tipo de herramienta que tenemos para organizar en nuestra mente lo que vamos aprendiendo. Al organizarlo, juntamos y asociamos objetos, lugares, personas, animales, situaciones que tienen cosas en común, que suceden de manera parecida o creemos que tienen relación. Y mientras vamos haciendo esto, generamos las relaciones que vemos entre ellas y definimos qué características tiene cada elemento, cada objeto, lugar, persona. Quiero decir que son estructuras cognitivas, mentales, generadas del conocimiento abstracto que vamos consiguiendo de un conjunto de estímulos. Estos estímulos consideramos que tienen algo en común. Por tanto, al ser algo importante, concretamos sus características y las relaciones que se establecen entre los distintos estímulos. Es decir, analizamos cada elemento por separado y luego lo relacionamos entre ellos. Es la manera que tenemos para darle sentido a una gran cantidad de información que parece que tiene relación de algún tipo. Si no estructuramos, si nuestra mente no organizara y le diera un sentido que podamos comprender, toda esa información que nos llega sería caótica y no tendríamos claro nada en absoluto. Una particularidad que tienen los esquemas es que son muy difíciles de modificar una vez que se han establecido. Es una gran ventaja poder crearlos, pero también puede ser una desventaja el hecho de que al ser tan duros, tan férreos, podemos cometer grandes errores al no analizar, al no utilizar recursos para comprender cada situación en la que estamos por separado. Ahora vamos a ver los tipos de esquemas principales. Como podemos ver aquí, están los esquemas que se centran en personas, es decir, estereotipos, que esto lo vamos a ver más adelante, esquemas de roles, aquellos con los que tenemos información sobre cómo son, cómo se comportan y a qué debemos atenernos ante personas que ocupan ese rol concreto. Incluso lo podemos utilizar si nosotros tenemos que realizar ese rol en concreto en el futuro. Puede ser una persona que sea dependienta y nosotros tenemos pensado ir a su tienda, simplemente a mirar. Que sea profesora de la clase de inglés a la que vamos a ir, cabecilla de una pandilla a la que sin querer le tiramos su bebida por encima el día anterior, o ser madre o padre de un niño que está berreando a las 12 de la noche mientras sus padres no se mueven de la terraza. También tenemos esquemas de situaciones, algo así como guiones de la forma en la que debemos comportarnos. Por ejemplo, ¿cómo debemos comportarnos estando en una clase? ¿Cómo debemos comportarnos en una entrevista de trabajo? Y si no nos comportamos de la manera que creemos que nos pide la situación, nos vamos a dar cuenta de que eso no es lo correcto. El último tipo es el esquema del yo, son autoesquemas, ideas distintivas acerca de nosotros mismos, de qué somos. Son el conjunto de características que nos definen. Esto lo vamos a ver mejor en la parte del autoconcepto y la autoestima. Y vamos a ver que tenemos diversos autoesquemas. Aparte de los esquemas, también para reducir la carga de trabajo, la carga de procesamiento que necesitamos al querer comprender la realidad, también están los ejemplares. Con los ejemplares utilizamos experiencias propias, situaciones de nuestra vida. Esto quiere decir que ya no tendremos solo esquemas abstractos para clasificar algo, sino que tendremos información directa que podremos utilizar en el futuro si nos vuelve a suceder. Por ejemplo, una persona tiene un esquema abstracto que ha ido consiguiendo con el conocimiento de lo que es un gato, cómo se comporta, etcétera, ya sea por medio de conceptos que haya leído, le hayan contado o que haya visto en algún vídeo. Esto genera un esquema
acerca de los gatos y su comportamiento. Pero si en algún momento ha tenido una experiencia en la que se ha encontrado con un gato, esta experiencia es mucho más rica para la persona, ya que aparte de analizar al animal, se analiza a sí misma en esa situación y genera valores emocionales. Por tanto, esta situación le servirá como información primordial para que la siguiente ocasión en la que se encuentre con un gato, sepa cómo reacciona el gato, cómo es un gato y cómo reacciona él mismo, ella misma, en esa situación en concreto. Entonces, los ejemplares son una herramienta que nos puede afianzar los esquemas que tenemos o puede tambalear esos esquemas, esos conocimientos anteriores. Por ejemplo, si ponemos el caso de esquemas de cómo son las entrevistas, cómo hay que comportarse, qué hay que hacer y qué no hay que hacer, todo el conocimiento que tenemos de ello es importante. Pero una experiencia que nos sirva de ejemplar es algo que enriquece mucho nuestro conocimiento, nuestra información, ya no solo de la situación, sino de cómo estaremos nosotros dentro de ella. Bien, ahora quiero que vayas a la tarea y pongas 2 ejemplos de cada tipo de esquema y que pongas 4 ejemplares. Sobre todo quiero que justifiques la respuesta. ¿Por qué crees que es ese tipo de esquema y que eso es un ejemplar? Te dejo como siempre unos minutos para que puedas parar el vídeo y luego ya continuamos. Bien, seguimos. Pasamos ahora al último tipo de estrategia que vamos a ver. Son las herramientas para economizar los recursos, para utilizar la menor cantidad de energía. En este caso tendremos inferencias y heurísticos. La primera, la inferencia. La inferencia es el uso de poca información, un caso, varios casos, para generalizar en todas las futuras ocasiones. Es decir, nos ocurre algo en un caso concreto y eso hace que todos los estímulos que se encontraran en esa situación lo generalizamos a que son así siempre. Puede ocurrir, por ejemplo, si vamos a un país donde no conocemos las costumbres y ves a un hombre que pega a un niño en la calle, lo que va a hacer nuestro cerebro es que creemos una inferencia de que todos los habitantes de ese país son maltratadores, tratan mal a sus hijos. La segunda herramienta son los heurísticos. Estos son atajos que utilizamos transformando la información en operaciones más sencillas. Es decir, para no tener que analizar todo al dedillo, cogemos la información, aunque no sea completa, y generamos un juicio o tomamos una decisión. Existen muchos tipos de heurísticos y los utilizamos continuamente. Puede quedar un poco difusa esta idea, esta definición. Para que quede un poco más claro, vamos a ver ejemplos de los heurísticos que más se han estudiado en este campo y posiblemente te des cuenta más fácilmente de qué es un heurístico. Decimos que una persona, cuanto más se asemeja a miembros típicos, a prototipos de una categoría, más probable será que pertenezca a dicha categoría. Este es el heurístico de representatividad. Por ejemplo, si ponemos el caso de una persona de 35 años, que viste todo de negro, con tatuajes y piercings de calaveras y tumbas, junto a otra persona de unos 44, que viste de traje, con un peinado moderno y con un aspecto muy cuidado, ¿quién pensaríamos que es el director de una empresa? Esto es un atajo, porque la información que tenemos no llega a saber en qué trabajan, qué han estudiado, cómo son en el tú a tú, cómo son cuando están en grupo, o lo eficientes que son o dejan de ser en su propio trabajo. Otro heurístico muy común es el que ocurre cuando intentamos pensar en la probabilidad, la frecuencia con la que ocurre un suceso, con la que aparece una categoría o la asociación entre dos estímulos. Nos basamos entonces en la facilidad, en la rapidez con que nos llegan ejemplos a nuestra mente, es decir, lo accesibles que son para nosotros. En este caso, en muchas ocasiones podemos estar en lo cierto al utilizarlo, pero puede generar graves errores, ya que la experiencia propia para cada uno tiene más importancia en nuestra mente que la información que recibimos de los demás. Además, la rapidez con que recordamos un ejemplo está muy influenciado por muchos factores. Por ejemplo, un efecto emocional es que las emociones que sentimos ayudan o facilitan el hecho de recordar sucesos acordes a ese sentimiento en concreto. Si, por ejemplo,
nos sentimos decaídos porque no encontramos trabajo y nos preguntan cuánto paro hay en nuestra ciudad, sin saber el dato concreto, vamos a decir un número elevado. Aparte de este efecto, también puede ocurrir otro tipo de efecto, con el cual, si tenemos un recuerdo muy reciente, ese recuerdo va a ser más accesible, más fácil de recordar que un suceso que nos ha ocurrido hace más tiempo. Con el mismo ejemplo, si tenemos varios amigos que buscaban trabajo y lo han encontrado en el último mes, pensaremos que hay más trabajo, aunque realmente no tenemos ni idea del dato de paro que hay. El siguiente heurístico utiliza la técnica de anclaje y ajuste, la cual se suele utilizar bastante en la venta de productos cuando el cliente no tiene conocimiento real de lo que vale algo. Por ejemplo, si no sabes lo que vale un coche de gama media, pero te dicen que un coche de gama alta, con todas las prestaciones de última generación, con premios en seguridad, estabilidad, etc., vale 50.000 euros, y que el coche de gama más baja vale 10.000 euros, te ofrecen un coche de gama media justo con las prestaciones intermedias entre gama alta y gama baja. Y el precio que te dicen son 12.000 euros. ¿Qué vas a pensar? Esta técnica utiliza un ancla, un punto que utilizamos como referencia para valorar algo, y después ajustamos lo que sabemos a lo que queremos valorar. En este caso, el ancla serían los dos precios que te han dado, el de 50.000 y el de 10.000. Y de ahí ajustamos a lo que no sabemos cuánto vale, que es el coche de gama media, lo que no sabemos valorar. El último heurístico que vamos a ver es el de simulación. Es un atajo con el cual creemos que un suceso es probable si podemos imaginarlo o si nos resulta difícil de imaginar. Lo utilizamos normalmente para predecir sucesos futuros o comprender la causa de algo que ya ha pasado. Por ejemplo, si te digo que en los próximos años habrá una tercera guerra mundial y además estoy totalmente convencido de que la va a empezar Andorra. Yo creo que te va a ser un poco complicado creerlo. Pero si te digo que la guerra la va a empezar Estados Unidos, ahí cambia la cosa. Como creo que se ha visto aquí en este ejemplo, los heurísticos hacen que con lo que ya sabemos vayamos a generar una respuesta hacia algo, sin que realmente tengamos suficiente información para saberlo. Por eso economiza los recursos y en casi todos los casos son respuestas casi automáticas. Ahora quiero que vuelvas otra vez a la tarea y pongas 4 ejemplos de inferencias y 2 ejemplos de cada tipo de heurístico. Pueden ser sucesos que te hayan ocurrido a ti o te los puedes inventar, pero sobre todo quiero que justifiques el por qué son inferencias y por qué son heurísticos. Con esto ya terminamos la lección. En el próximo vídeo vamos a ver las atribuciones y las actitudes. Así que nada, nos vemos ahí.